la sábana que nos quieren tirar por encima, que le llaman la crisis. Eso viene por la propaganda misma, la manera en que se presenta la crisis, todas esas cosas, pero entonces nosotros tenemos que desarmar eso, coger esas imágenes que nos dan de la crisis y desarmarlas. Y así arranca la película. Bueno, este documental es sobre la lucha entre libertad y necesidad. En el caso específico de Puerto Rico se expresa a través de esta historia de rescates de tierra en Puerto Rico, principalmente los años 70, 80, hasta el sol de hoy, se incluye algo. Está inspirada en una obra sobre esos rescates que se llama Desalambrar, de Liliana Coto, quien es la productora ejecutiva del documental. Nuestras historias expresan la historia de otra gente también, así es que no hay por qué sentirse de que porque hagamos nuestro cine no estamos contando una historia de pertinencia al resto de la humanidad. De tres, porque lo está diciendo hoy, hablando hoy de lo que hicieron en los 70 con relación a lo que se hizo en los 1500, tres tiempos. Tipo desolado. ¿Cómo mantiene todo ahí? ¿Para qué estoy trabajando ahora? New Yorican Basket es un documental sobre el equipo nacional de Puerto Rico del 79, que jugó la final panamericana contra el equipo de Estados Unidos. De sus 12 jugadores, 8 eran New Yoricans. Es la historia de estos jugadores que llegaron a Puerto Rico, que cambiaron la forma de jugar baloncesto, y cómo, siendo hijos de migrantes boricuas que estaban buscando el sueño americano, regresan a Puerto Rico y se convierten en ídolos de la afición, y ellos realmente viven el Puerto Rican Dream, el sueño puertorriqueño. Los cineastas somos cronistas, y como cronistas tenemos una obligación, que es contar nuestras historias. Y yo lo que hago pues es pulir ese diamante hasta que tenga un brillo, que todos estemos contentos con el resultado. Te botaste una estrellita de oro y te ganas 2 y me pasas la pizza. El pedacito. A mí me gustaría que tenga un look parecido a esta cosa como de la piel, de lo real, de lo humano, en lugar de... Me parece que sería como cosa linda. Yo le tomé a él una. Cuentas Pendientes es un documental que cuenta la historia de Carlos Weber, el periodista chileno que conocemos en Puerto Rico, quien después de 40 años en silencio y desconectado de su experiencia como encarcelado y torturado a raíz del golpe de Estado en Chile en el 73, regresa a su país para hacer las preguntas que nunca hizo, para provocar los encuentros que siempre evitó y buscando un poco sanar las heridas propias y ajenas que nunca se atendieron. Ir a ver nuestras películas es mirarnos en un espejo para reflexionar dónde estamos y hacia dónde vamos. Pero vamos a ver estratégicamente cuál usamos primero, cuál usamos después, cómo los vamos manejando. Ayotzinapa en mí es el documental que busca entender la historia de los estudiantes normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, México, que fueron desaparecidos el 26 de septiembre del año 2014. Tuvimos la oportunidad de estar presente en la escuela, de compartir con varios de los sobrevivientes de lo que fue la masacre. Entrevistamos a padres, conocimos cómo era la dinámica en la escuela, estuvimos filmando parte de las protestas en México. Así que el proyecto va a presentar qué fue lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre del año 2014 y además entender qué es lo que está sucediendo en México, donde las desapariciones ya ascienden a miles. Hay una necesidad de vernos y entendernos, y eso es la importancia de nuestras películas. Es de una manera un retrato de la sociedad, un entendimiento que nos permite analizarnos como sociedad, discutir los problemas que tenemos como pueblo, y por eso es que tenemos que apoyarlo, tenemos que fomentarlo. Aquí encontramos de ser el camino a seguir. Buenas tardes. Aquí en ADOC, mi nombre es Pablo Impeluso.
Un placer hoy. Ya había participado en una charla con Freddy Marrero y hoy estoy súper contento porque vamos a tener a Marel Malaret, documentalista, así que a ver si se asoma. Ella estaba alimentando gatos, una cosa así, a ver si realmente apareció. ¿Aparece o no aparece? Ah, mira. Aquí estoy. Sí. ¿Qué pasó con el gato? ¿Qué pasó con el gato? El gato está 2 libras más gordo. Ya. ¿En serio, diablo? Tranquila. Vos sos que te gusta alimentarlo. Nada, súper gracias por estar aquí, por facilitarnos hoy un día de charla. Si no, ¿qué estarías haciendo a esta hora? Gracias por invitarme. ¿Qué estaría haciendo a esta hora? Bueno, con esto ahora de la cuarentena, no sé si estaría desinfectando la compra de algún sitio o no. Nada, estaría probablemente compartiendo con mi hija, que ahora mismo no está aquí para dejarnos el espacio para esta entrevista. Súper gracias. Bueno, le echamos a la hija, la mandaste, guarda, cuidado, no la mandes a la calle a ver si se contagia y ninguna cosa así. No, ya sabe. Le encerraste en el baño. ¿Por qué hacer documentales? ¿Por qué hacer documentales? Ok. Para mí el documental, primero que nada, es cine. El documental es cine. Pero el documental tiene esa otra variable que a mí me llama mucho la atención de la investigación, de la curiosidad, de conectarte con comunidades, de denunciar algo, de promocionar algo que no conocíamos antes, la educación. O sea, tiene como muchos componentes la realidad del documental que, no sé, yo creo que la investigación y la curiosidad es lo que más me mueve a mí en el trabajo documental. ¿Ya eras curiosa de niña? Yo creo que sí. Pero de niña, claro que me acuerdo. Yo lo que hacía era leer y leer y leer y leer. De hecho, para no tener que salir a hacer deportes en la escuela, me escondía en una esquina a leer. Así que... ¿Y te acordás cuáles eran esas lecturas que te fascinaban en ese momento? Eran todo tipo de lectura, pero sobre todo novela. Mucha novela. Mi época de estudiante universitaria coincidió con, qué sé yo, fue como redescubrir todo el boom latinoamericano. Así que fue ese tipo de lectura. Y entonces, claro, te abre todo el mundo a Latinoamérica. Pero, o sea, los libros te abren el mundo. Muy bien. O sea, muy bien. Y bueno, ¿y qué estudiaste? Pues yo lo que estudié fue danza y educación. Dios mío. Yo lo que quería era bailar. O sea, que yo me fui a estudiar danza y lo combiné con educación, porque uno sabemos todos que como artistas, actores, escritores, bailarines, parte de lo que hace siempre es enseñar. Muchas veces para sobrevivir. Claro. Así que eso fue lo que hice. Me gradué y tuve la suerte, mucha suerte, de ser parte, que no le pasa a todos los bailarines, de ser parte de un colectivo de danza con el que viajamos todo Estados Unidos, Canadá, Nicaragua, Europa. O sea, que tuve eso como parte de... Tuviste tu millaje, digamos. Mi millaje, aprendizaje, hacer, además con un colectivo de mujeres. O sea, había muchos componentes ahí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y después cómo sigue tus movimientos laborales y estudiantil y todo eso? Bueno, cuando la compañía, o sea, seguimos con la compañía trabajando muchos años, llegaron los Reaganomics, no sé, no vamos a entrar en esa conversación de economía, bajaron los fondos, además ya todo el mundo yo creo que quería coger caminos distintos, llevábamos muchos años haciendo esto. El colectivo un poco se deshizo a finales de los 80 y ya habíamos empezado, yo estaba viviendo entonces en Nueva York, estaba todo el auge del multimedia en el performance. Ah, ok. Exacto. Y entonces, con todo ese trabajo experimental multimedia que todo el mundo estaba haciendo, me apunto a coger una clase de producción de cine en New School. ¿Okay? A ver qué tal es esto. Pero imagínate, en aquella época que el único cortito, o sea, lo que hicimos fueron ejercicios, tampoco fue una clase y fue la única vez que tuve una cámara en mis manos, que fue una Bolex 16 milímetros. Entonces no he vuelto a coger una cámara en mis manos.
sea, mi trabajo como directora... Ya te diste cuenta. Bueno, yo- tuviste una visión de noche, que No, mira, había una voz que te decía, no agarres más la cámara. Lo hice bien, pero esa parte técnica como que me di cuenta que no era o sea, no es la parte que me llamaba la atención tampoco, o sea, no fue... Claro. Terminé, bueno, las cosas que pasan en la vida, terminé regresando a Puerto Rico 2 años y luego, porque mi esposo era un periodista catalán, terminé viviendo en Barcelona 11 años. ¿Okay? Y ahí empecé a estudiar guión. Con una maravillosa, una amiga del alma que perdimos muy joven, cubana, Laura Fernández, que era profesora de guión allá en Barcelona, y terminamos después ella y yo compartiendo las clases, o sea, trabajando juntas como colegas. ¿Qué universidad era? La autónoma de... No la autónoma, no, era Micrubert, eran escuelas privadas de cine. Una en Girona, había unas clases que dábamos en Girona, fuera de Barcelona, y lo otro era en Barcelona. ¿Y te hiciste guión en general o te especializaste en alguna rama, documental, ficción? No, fue guión en general, era en general. Y era realmente, yo me siento cuando hay una clase de guión más que nada que yo soy como una herramienta, no necesariamente, una herramienta tratando de facilitarle al estudiante lo que es el formato, la búsqueda, los actos, crear personajes, construir personajes. Porque después mi vida cambió y terminó en los documentales. Claro. Pero, o sea, que cuando sigo dando clases de guión, lo que me siento realmente es que yo soy como una herramienta y realmente los escritores son ellos. Exacto. Entonces, estudiaste allá guiones. Sí. ¿Y qué pasó con ese estudio? ¿Cómo lo desarrollaste? Bueno, terminé dando clases con ella en la escuela esta. En esos momentos fueron unos momentos muy duros, porque enviudé y ahí viene el traslado a Puerto Rico de vuelta. Tomé la decisión de regresar aquí. Y entonces la profesora Teresa Previdi estaba creando, estaba creando la maestría de guión en sagrado. E inmediatamente contactó conmigo y me contrató para esa maestría. Entonces, hace un montón que estás dando clases en Sagrado Corazón. De 2004. Pasado. ¿Qué es lo más lindo de dar clase? Lo que me comentaste antes, pero ¿qué más? No sé, a mí me gusta, y me gusta mucho la interacción con los estudiantes, porque tú ves entonces lo que está pasando, no estás como está mucha gente en la calle o en nuestra edad diciendo, ya tan nada es como antes, por favor, menos mal que nada es como antes, sobre todo digo yo como mujer. A mí la interacción con los estudiantes me gusta mucho, me gusta escucharlos, me gusta como que verlos emocionarse, me gusta la creatividad, me gusta que haya mucha discusión en clase. Cuando la discusión se va incluso fuera de lo que estábamos hablando, si yo sé que es una discusión importante, interesante, yo la dejo ir. Muy bien. Por ese camino y después si acaso pues la traigo. Trabajar en grupo, inventar. Qué lindo. Pasarlo bien. ¿Y qué fue lo primero que sí? Porque tú, digamos que te reconocemos como guionista, pero también como productora y directora. ¿Qué fue lo primero? ¿Prohibido olvidar? ¿Cómo fue? Es que ocurrió un poco a la vez. Productora, mira, la gente me dice si empecé produciendo documental. Cuando yo siempre digo que yo aprendí a producir con el grupo de baile, porque éramos un colectivo, no había jefe, compartíamos las tareas y todo lo hacíamos nosotros, desde crear las giras, crear los seminarios, o sea, todo lo hacíamos en colectivo, o sea, que había que producir el trabajo que estábamos haciendo, producir los ensayos y nos íbamos turnando haciendo eso. Estar en contacto con los productores, con los agentes que nos llevaban a Europa. Eso fue una escuelita de producción. Entonces, cuando llego a Puerto Rico, además de empezar a enseñar en Sagrado, estaban buscando un asistente de producción para el programa de Prohibido Olvidar, que produce la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Y este gran amigo y colega, Pericos, me dijo, Marel, solicita, te recomendé. Y ahí entro yo a Prohibido Olvidar a la misma vez que entro en Sagrado, o sea que fue a la vez, en el 2003, 2004 ocurrió. Y es fuerte, porque semanal, ¿no es cierto? Un programa semanal. Sí, pero había, o sea, sí,
Sí, esa fue otra escuela. Cómo hacer una temporada y empezar a producir para crear, para que en el momento en que empiezan a salir los programas ya tú los tienes todos alineaditos. ¿Cuánto tiempo Prohibido Olvidar? Casi hasta que termina, digamos. Sí, bueno, Prohibido Olvidar había empezado ya en el 2001, 2002, se había cancelado brevemente y lo habían retomado. La que estaba produciendo entonces era Carmen Díaz, que ha sido mi brazo derecho en muchas cosas de ahí en adelante. Establecimos una relación de trabajo y de amistad buenísima. Y un poco aprendí con ella también, que estudió periodismo, dirigió Radio Universidad y terminó siendo esta gran productora, que ahora está trabajando con Zapatero. Así que con ella empezamos a producir. Ella se va cuando la llaman a dirigir Radio Universidad y entonces entra otra productora y de ahí en adelante entra Nadia Barbarosa, después Amalia. Éramos coproductoras, o sea, nos dividíamos. O sea, mientras alguien estaba produciendo algo, la otra estaba preproduciendo el próximo programa que venía. O sea, Lo que pasa es que vos le estás llamando producir, pero también estaban dirigiendo. Cuando nos tocaba dirigir, la otra producía. Perfecto. Exacto. Nos íbamos dividiendo el trabajo así para que todo cayera en su sitio, para que, como tú dices, una vez que empezara el Canal 6 WIPR a transmitir, claro, hubiera un programa semanal. Fuerte. Así que... ¿Qué fue lo que más... Nosotros, claro, como profesores, nosotros motivamos a los alumnos como que hagan. ¿Cómo aprende uno haciendo? ¿No es cierto? Exacto. ¿Qué era lo que más aprendiste? Que venías con muchas ganas de hacer cosas. ¿Qué es lo que más se aprende o aprendiste cuando te tocó uno, otro? Es que son dos cosas. O sea, aprendí lo que era ese trabajo de producción. Realmente fue una escuela. Tuvimos un gran equipo, contratábamos gente de afuera, había un equipo allí. O sea que realmente aprendimos a producir. Claro, es un programa muy sencillo, con un presupuesto bajo, pero para mí lo más lindo de ese programa, que es una parte importante del documental, fue la investigación. Claro. Darnos cuenta de lo importante, lo primero que se contrataba eran los investigadores. Sin una investigación no se hacía un programa. Y claro, para mí esa investigación, regresando a Puerto Rico después de casi 10 años en Nueva York, con casi 20 años viviendo fuera o más, fue aprender de la historia de Puerto Rico, porque ese es el valor que tiene Prohibido Olvidar. Es un gran archivo de nuestra historia, de un montón de personas, eventos que no conocemos. O sea Hay uno que a mí me encantó, bueno, no sé cuál, Eddie Gómez, el de Eddie Gómez. El de Eddie Gómez. Este músico, el bajista de jazz que cambió la forma de tocar el jazz en el mundo del jazz, o sea, no es cualquiera. Así que... Ahí tenemos algo del tuyo de Eddie Gómez. Esa intro está interesante. Esa intro que ¿Te acuerdas que la hizo? Carlos Camuñas. Ah, wow. Que trabajaba en radio. Sí, Carlos Camuñas fue el que... Vamos a poner un poquito de audio. Vamos a poner un poquito de audio con el maestro tocando. Podemos tocar algo así como Bésame mucho. El punto es que si estamos practicando solo, tenemos que tratar de usar el instrumento como un vehículo para expresarnos. Qué maestro, ¿no? Además, estábamos hablando de lo de... Vamos a ponerlo bajito, la musiquita bajita, así como que de fondito ahí. Hablando de la enseñanza, lo que estaba haciendo, yo lo grabé en ese momento dando una clase magistral en el Conservatorio de Música. Eso era lo que estaba haciendo Eddie Gómez en ese momento. Qué lindo. Eso es lo lindo, ¿no? Lo que me comentabas antes de conocer estas figuras y que capaz que uno las conoce de referencia, pero de pronto tenés la proximidad de poder preguntarle un montón de cosas, estar con ellos, filmarlo, hablarle, investigar. Eso es maravilloso. Sobre todo. Y conocer a las otras personas que también van a hablar sobre
este personaje o este tema. O sea, el trabajo, para mí el trabajo es un aprendizaje, es volver a leer, como cuando uno leía todos los libros que te dije, pues hacer una investigación por un documental es eso. Es un aprendizaje. Ahí lo tenés a Carlos Camuña, mira. Ahí está Carlos Camuña, que fue el que me habló de Di Gómez por primera vez, porque Carlos Camuña lo admiraba mucho. Qué lindo, qué lindo. Entonces tuviste muchos años trabajando en este programa, dirigiendo algunos. Luego, ¿qué viene? Luego, pues claro, no se renueva el contrato de Prohibido Olvidar Nada. He seguido siempre haciendo el trabajo en Sagrado, pero mientras estaba siendo Prohibido, también habían otros proyectos. Empecé con Alba Gómez, que quería hacer el proyecto documental, la coproducción sobre Pablo Casals, basado en unas cartas que Pablo Casals intercambiaba con el poeta Joan Alavedra sobre su composición El Pesebre. ¿Okay? Y a lo que le interesaba a Alba, además de las cartas, es que fue una composición que empezó en el exilio en Prades, Francia, sí. Y Pablo Casals termina de componer esta pieza aquí en Puerto Rico. Así que ella lo que hizo fue seguir un poco esa composición del Pesebre de Pablo Casals y Joan Alavedra. Qué figura, ¿no? Sí, fue un trabajo, fue una coproducción con Uriol García allá, yo aquí, gracias a la Corporación de Cine, gracias a Ibermedia y gracias, como siempre, a todos los equipos de producción aquí que dan horas, compromiso, ¿qué más te puedo decir? Para hacer que estas cosas ocurran. Que... ¿Cuál es tu técnica cuando vas a entrevistar un documental? ¿Tú escribes un guión previo o piensas preguntas? ¿Tú con el editor trabajas después la edición final? ¿Vas muy cuadrada a edición? ¿Dejas que el editor te proyecte? ¿Cómo es tu trabajo? No, especialmente en un documental no se llega muy cuadrado a edición. Porque tú empiezas... un ejemplo... Alba Gómez y yo dirigimos 3 capítulos sobre la Divetco para Prohibido Olvidar. Wow. Originalmente iba a ser un capítulo. Y teníamos, como siempre, por todas las razones, no vamos a entrar en eso, políticas del país, ideas preconcebidas sobre la Divetco, hasta que empezamos a hacer la investigación y a hablar con la gente. Y la Divetco cambió. O sea, había muchas variantes, vertientes, cosas que no conocíamos de la Divetco y terminamos haciendo 3 capítulos y ni siquiera cubriendo todo. Así que cuando empiezas a entrevistar, muchas cosas cambian. Y estoy hablando tanto de preentrevistas como la entrevista que haces para el documental. O sea, esa misma persona te va a dar un montón de información que tú vas a usar quizás para el próximo entrevistado. Así que no, cuando empiezas a hacer el documental, no, ese guión no está. Es imposible porque los entrevistados te van a dar una información que no tenías antes. Tú llegas con una idea. ¿Y cómo hago las entrevistas? Primero que nada de preguntas sí o no. Y hago las entrevistas como si yo no supiera absolutamente nada. Yo quiero que el entrevistado me lo cuente todo. Hay que me dé toda la información posible. Yo no le voy a poner información en la boca al entrevistado. Porque muchas veces uno puede llegar a pecar en eso, ¿no? Porque uno, quién sabe, hay gente que va a preguntar queriendo que digan ciertas cosas. No. Muy bien. No, y hay veces que funciona y hay veces que no. Yo recuerdo, y no recuerdo que Prohibido Olvidar fue que sabíamos, no todas las personas son buenos entrevistados, sabíamos la información que yo quería y le hice la pregunta a la persona de varias maneras. Creo que el director de fotografía después me dijo, Maren, le hiciste la pregunta de 6 maneras. Y no... Y a ver si contestaba algo decente, porque es verdad. Hay algunos entrevistados que te dicen, bueno, sí. No, sí pero que... jamás llegó a lo que fue nada. Pero al final, ¿llegaste a que te dijera? No. Y teníamos la información en la investigación, pero, o sea, es que también es un trabajo muy delicado y de respeto a esa persona también que te está dando su tiempo, porque tú no estás contratando a un actor, esa persona te está dando su tiempo porque tiene el compromiso con el tema que tú vas o lo que vas a grabar o la historia que vas a contar. No, y además que tiene su criterio de pensamiento de lo que pasó y uno sabe que en ciertas cosas históricas
hay 10 versiones cuando 10 personas te lo cuentan, porque Exactamente. eso de que la verdad absoluta, hay muchas vertientes, hay cómo uno lo vivió, cómo lo sintió, está súper interesante. Entonces, espera, ahí tienes un aliado bien fuerte que es el editor, en ese caso. Sí, sí. Y te sonríes. ¿Por qué te sonríes? Bueno, porque llevo muchos años trabajando con el que conocemos, David Moscoso Espinosa, y hemos creado una relación de trabajo. Maestro. Un maestro, y te das cuenta de cuán importante es lo que él provee a la estructura de ese producto final. O sea, de hecho, en el largometraje, Todos íbamos hacia el Reyes, fue tan intensa la relación que además de ser el editor, yo le di porque es que realmente trabajamos los dos en montar, en estructurar todo ese proyecto. Vos me explicaste que en los créditos mismos él aparece porque le reconociste, claro, el gran trabajo que hizo referente al montaje, pero que estaba contando la historia de alguna manera, claro. Exacto. Y acuérdate también que un editor, como está viendo todo el metraje fotograma por fotograma, ve cositas a veces que tú no ves. Esa es la importancia de la figura del editor. Entonces tú le entregas el material, pero igual le llevas algo escrito, me imagino. Sí, yo le doy una escaleta, el principio de un guión. Trabajamos. Yo siempre llego primero con eso y entonces eso empieza a cambiar. Mira, Marel, te puse esto primero, esto aquí, y así lo vamos haciendo. O sea, te cuento, no sé si él se acordará. Él no se va a acordar de nada porque él es así, David, tú sabes. No Eddie Gómez, viste que estaba, el pedazo que vimos, habían 2 pantallas. Sí. Eso estábamos en un momento ¿Quieres que lo busquemos? En la sala de edición y no habíamos planeado que la edición fuera así. Así, esta parte que está ahí como doble imagen o gente hablando. Doble imagen. Y de repente dijimos, oye, esto nos gusta. Cuando él está tocando, ¿no fue? Exacto. Aquí está. Estábamos escogiendo un pedazo, escogiendo qué parte, de cuándo a cuándo, con esas 2 imágenes, y de repente nos gustó lo de la pantalla doble, o sea, no fue una cosa que planeamos antes, y entonces le tratamos de dar ese estilo al programa. Pues esa es la parte creativa que yo no creo que se puede llegar nunca muy cuadrado. Digo, hay que llegar lo más preparado posible. Por eso es que te digo la importancia primero de la investigación. Lo que pasa es que ya cuando trabajas... las entrevistas, las preguntas, o sea... Cuando trabajas mucho tiempo con alguien... ¿Desde cuándo? ¿Ya Prohibido Olvidar ya estabas con...? Sí, él entró a trabajar en Prohibido Olvidar. Ahí fue donde empezamos a trabajar juntos. Y ahí los trabajos. Muy bien. ¿Cómo va la secuencia? Entonces, viene Prohibido Olvidar, sales y... Bueno, junto a la misma vez que estaba haciendo Prohibido Olvidar, hicimos lo de Pablo Casals. Sí. Viene la convocatoria de micros de la Corporación de Cine. Solicitamos, David solicitó, yo solicité, para dos cortitos totalmente distintos, documentales. Sí. Los aprobaron. Y claro, es que todo ocurre a la vez, tengo que dar para atrás. Ese corto que hago para micros, para la Corporación de Cine, es cuando entro por primera vez a trabajar con el proyecto de la cárcel. Ok. Yo había conocido, y ahí es bien importante, la figura de la profesora Edna Benítez, que lleva años peleando por la educación universitaria en las cárceles, y su mentor es Fernando Picó, el historiador Fernando Picó. Yo la conocí, nos conocimos, entablamos una amistad cuando hicimos el Prohibido Olvidar de Jaime Benítez. Y entonces un día nos encontramos y ella estaba en el Festival de la Palabra con 2 de las personas privadas de libertad que iban a leer lo que habían escrito en los talleres que ella estaba impartiendo en Guayama de literatura y escritura creativa. Y yo le pregunto, Edna, ¿alguien está documentando este trabajo que tú estás haciendo? Y me dice, no. Y yo digo, pues mira, ahora mismo me acaban de aprobar, estoy solicitando esto, vamos a usar este tema para yo poder entrar a documentar lo que tú estás haciendo, porque lo que tú estás haciendo es importante.
Y ahí nace el cortometraje Aníbal. Ahí nace Aníbal. Ahí nace Aníbal, porque decidimos, como el micros no podía ser más largo de 10 minutos, decidimos concentrarnos en uno de los participantes del taller. Ok. Acá tenemos algo de Aníbal, de micros. No quiero hablar de aquella casucha que tenía agujeros por todo el zinc y que cuando llovía el agua empapaba las camas. No quiero hablar de las 1000 veces que mi padre llegó borracho como un perro y nos torturaba a todos en casa. Este disparo me lo dio mi mejor amigo. No quiero hablar de la lluvia de disparos que intentó matarme, de los amigos que se viraron, de la última vez que me arrestaron y los delitos que me acusaron, de los muchos años que me dieron. ¿Cómo es meterse en una cárcel, en ese mundo? Pues mira, yo creo que hay mucho mito. O sea, sí estás entrando a conocer una comunidad marginada, pero primero que nada yo iba con Edna, no tenía ninguna idea preconcebida, no iba ni con miedo tampoco, que es como mucha gente que dice que entran a la cárcel dice con miedo y con mucho... No, o sea, fue una relación de mucho respeto, son seres humanos. Aprendí con Edna cuando ella entró, que ella entró a dar las clases sin juzgarlos. Eso aprendido de su mentor, ¿no? Fernando Picó. ¿Por qué estaban allí? Y lo que habían hecho fue saliendo poco a poco. Pero la idea era dar una clase de literatura y escritura creativa. ¿Okay? Y que a través de la escritura creativa y de la literatura ellos empezaran a reflexionar, como dice Aníbal en el documental, sobre sus vidas y sobre lo que pasó y lo que los llevó hasta allí. Que es un poco también, vemos la importancia de la literatura, la importancia de la educación, porque ahí nos podemos meter en una conversación de todo lo que ocurre antes de que lleguen ahí. Pero no, ¿sabes? Nosotros entramos simplemente, no somos ni psicólogos, ni sociólogos, ni... Ella es literatura y escritura creativa y yo entré como documentalista a documentar el trabajo que Edna estaba haciendo allí. Y también con David Moscoso. Sí, Aníbal, en Aníbal, David Moscoso hizo la cinematografía, la cámara y la edición. Bueno, entonces, ¿qué te parece si lo invitamos a que hable algo acá con nosotros? Porque lo tenemos ahí. Yo siempre estoy esperando que alguien hable mal de un invitado y nunca lo logro. Pero bueno, algún día me va a salir. David, un placer, un maestro, un gran editor, muy reconocido. Sigues dando clase en Sagrado, ¿no es cierto? Sí, seguimos todavía. El maestro ahí. ¿Cómo están? Fuerza. Muy bien, muy bien. David Moscoso, cuéntame, ¿te pegó el material? Bueno, vos también lo filmaste, ¿no es cierto? Me estaban diciendo. ¿Te pegó la gente? Un poco lo que contaba el tema de la cárcel, las historias que te estaban contando eran fuertes. ¿Cómo lo sentiste? No, realmente todo corrió muy bien y muy tranquilo, ¿no? Yo tengo que decir que los días de rodaje que tuvimos dentro de la institución, ¿verdad? En Guayama, todo estuvo muy planificado. Yo creo que el rodaje se cumplió, ¿no? Se pudo cumplir, ¿no? La gente que llevamos a trabajar con nosotros nos ayudó muchísimo, ¿no? Los mismos confinados que estaban ahí también nos ayudaron muchísimo, ¿no? Ese pabellón que ustedes están viendo ahí, pues es un lugar que estaba vacío en el momento que filmamos y nos dejaron meter luces, ¿no? Éramos un crew de yo y 2 personas más, ¿verdad? Bueno, y la gente de producción. Y todo ese lugar estaba vacío, pues, para meter algunas luces, ¿viste? Como hacer algo medio cenital, bien sencillo, ¿no? Una luz blanca, ¿no? Aprovechando un poco la luz de afuera que entraba. Y realmente todo corrió muy, muy tranquilo, ¿no? Como dice Marel, ¿no? Quizás hay mucho de los mitos también, ¿no? Muchas cosas que se dicen y a veces no son ciertas, ¿no? Pero fuera del tema de la tranquilidad que te podían transmitir ellos, las historias que te estaban contando son historias fuertes de vida. Sí. Porque de niños la pasaron difícil. Sí, y son cosas que a lo mejor vas a ver me imagino que van a conversar ahora, ¿no? En el último proyecto que hicimos. Los testimonios son muy duros, ¿no? Muy reales o muy duros, ¿no? Entonces,
tú dices, es la vida misma que te está hablando, ¿no? No son inventos, ¿no? No es una ficción que estás haciendo un guión, sino son personas, y lo mucho que dice, o sea, lo que sale en ediciones, tú sabes, ¿no? Lo que sale en edición es algo, ¿no? Porque el tiempo en pantalla te estás limitado un poco por eso, pero hay muchas cosas que se quedan afuera, ¿no? Muchos gestos que se quedan afuera a lo mejor, ¿no? Entonces, nada, es mucho, ¿no? Es mucho, a veces sí, sorprende, ¿no? Sorprende. Y uno en edición, pues, ves todo, ¿no? Tienes que ver todo, verlo todo. Entonces tú ves desde que se prendió la cámara hasta lo último, ¿no? Claro. Y difícil escoger, porque nos pasó a veces decir muchas cosas que tuvimos que dejar fuera, que llevábamos tantos años que les habíamos escuchado contar y no había manera, o sea, había que dejar ese pedazo fuera porque es que no iba a... Bueno, estás estructurando una película que dura hora y tanto. No puedes... Totalmente, totalmente. Y entonces, ¿cómo pasamos de Aníbal al proyecto Todos íbamos a ser reyes? Mira, lo que pasó con eso fue, y Edna siempre se ríe mucho, Edna me invitó a dar una clase de guión. Les di un cortito taller de guión, nos lo pasamos muy bien, empezaron a escribir sus historias. No les dije que escribieran de su niñez y la mayoría lo hizo. Claro. Eso es algo que se puede analizar, porque escogieron ese momento en sus vidas. Y entonces ellos querían ver si esos guiones que ellos habían escrito se iban a ver en pantalla. Sí, yo sé, si eso se iba a filmar. Y allí me fui yo con el discurso de no, pues que un guionista es un guionista y sí, tiene que venir un director que le interesa y te tiene que comprar la historia y que... Nada, porque yo jamás pensé que realmente eso que ellos estaban escribiendo allí, como les iba a prometer que se iban a ver que se iban a filmar. Y entonces a Edna y a mí se nos ocurrió hacer la propuesta de esa locura que terminó en Todos íbamos a ser reyes, de combinar los testimonios con sus historias. Muy bien. Para la gente que no vio, yo tengo 2 videitos. ¿Cuál pongo de los 2 o 1 o 2? Yo tengo el que propones para el crowdfunding o después está el trailer. ¿Cuál te gusta, Marel? Trailer. Vamos con el trailer. Vamos con el trailer. Vamos con el trailer. Una vez mi mamá me dijo, tú vas a ser carne de presidio, me lo dijo como a los 9 años por ahí. Y mírame aquí, 35 años preso. Yo viví en el campo. Mi niñez, pues, todo fue bien, ¿me entiendes? Siempre uno alarga la cansada, cae uno en la cárcel. Siempre. Actualmente estoy haciendo una sentencia de 144 años. Estoy preso de los 17 años y tengo 2 penas de 99 años. Muchas veces la rabia y el rencor pues me atacan. Mira lo que me ha costado perder mi juventud aquí en este lugar. Me meto a estudiar y hay un taller de literatura y escritura. Me llama la atención. Yo no sé leer y escribir, pues voy para allá. Y me metí para allá. En la cárcel muchos de los muchachos me decían que yo perdía el tiempo escribiendo. Bueno, yo empecé escribiendo, ¿verdad? Una autobiografía, plasmar, ¿verdad? En un papel todo lo que un niño sufrió, todo lo que un hombre pasa en la vida. ¿Qué me iba a imaginar yo que iba a salir en un libro, sabes? Ni mi país se lo creía, ni yo tampoco. Saber que mi hija estaba creciendo sin mí, saber que tal vez no iba a salir nunca. En ese momento fue que yo me di cuenta que yo tenía que cambiar mi vida. Muy bien, ahí tenemos un poquito, un mix para poder contarnos. Una historia súper... ¿Eran 5 protagonistas? 7. 7. 7. Lo que pasa es que no se hicieron todos los cortometrajes, pero eran 7 participantes.
¿Y aprendieron rápido? ¿Cómo fue la evolución? Porque partamos que hay un libro, ¿no es cierto? Ese libro ya se había publicado antes de que nosotros, el libro lo logró Edna Benítez con ellos. Edna empezó ese trabajo dando los talleres de literatura y escritura, y el libro Desde Adentro, que ya se han hecho bastantes ediciones, mezcla los escritos de los participantes del taller en la cárcel de Guayama. Ahí tenemos los estudiantes universitarios de Edna. Para que los quieran buscar, Desde Adentro Editores, ahí tenemos donde lo pueden conseguir el libro. Sí, discúlpame. Y es una de eso, escritos de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico y escritos de las personas privadas de libertad que estaban tomando las clases. Y entonces tú con eso le trabajaste para realizar los guiones. Bueno, ellos trabajaron unas pequeñas historias en el taller. No todos lo terminaron, o sea que algunas fueron narraciones que después el mismo, uno de ellos que escribe mejor, que es Aníbal Santana, ayudó a los otros a redactar algunas de las historias, ¿no? Después, claro, este proyecto quizás lo más lindo para mí es que fue una colaboración bien grande de muchas personas. O sea, fueron 4 directores que dirigieron los cortometrajes. David Moscoso dirigió uno de ellos, Arimaniel Cruz, Alba Gómez y Álvaro Aponte Centeno, los cortos que escogimos para el documental. O sea que fue un trabajo colectivo también muy grande, de mucha gente bien comprometida. Y los directores tenían, y esto se le dijo a los participantes del taller, iban a conceptualizar ese guión como ellos quisieran, como ocurre, ¿no? En ficción. Como lo hace normalmente un director de ficción, claro. Exactamente, exactamente. ¿Y qué pensaban ellos cuando veían el corto final, los escritores? ¿Qué decían? ¿Se enojaban? Decían, ay, yo no soy así, o yo no me imaginaba así. ¿Qué comentarios, qué decían? Fíjate, no, para nada. Yo creo que está por ejemplo, hay un momentito en uno de los cortometrajes, La Piedra Mágica, que lo dirigió David, que se los presentamos a ellos en la cárcel y él recuerda ese momento, está en el guión en que su mamá lo saca del carro, que él no se quiere bajar. Y recuerdo que Joel me dijo después, así mismo recuerdo yo ese momento. O sea, no se planeó así, hacerlo idéntico a como él lo vivió, pero él le trajo el recuerdo, ¿no? De cómo él lo vivió. Con el permiso, yo tengo acá un guión que tú me mandaste y ahora lo vamos a compartir. Aníbal Santana, La bici. Acá tenemos una profesora que le enseñó a los muchachos y está todo perfecto. Miren, fuerte, Complejo Correccional de Guayama, institución 945. Paito, ellos le pusieron el nombre. Bueno, Paito le decían a él, Paito era él. Directamente es él. Estaban ellos ahí. 9 años, piel blanca y delgado, está mirando las bicicletas una a una pareja con una niña pasa a su lado. La niña observa la bicicleta, sigue caminando. Hombre, en off-screen, hablando que no se ve en pantalla, escoge la que más se parezca. El precio no importa. Cambió, ¿no es cierto? Claro, cambió mucho. Cambió mucho. Y obviamente, como yo te expliqué, yo tuve que ellos hicieron lo que pudieron a mano en la cárcel, siguiendo el formato lo mejor que podían, pero no tienen acceso a computadoras en la cárcel. Ellos escriben papel, ¿sabes? Papel y lápiz, en libretas de estas amarillas. Así era que estaba escrito todo. Y nosotros, Edna y yo, después pasándolo. Me gusta. Acá se están peleando los 2 compañeritos, se están peleando, los 2 amigos. Y acá cometen Ya sabemos un poquito. ¿De qué trata este primero? La primera parte, ¿de qué trata? ¿Te acordás? Marel, la bici. Sí, la primera parte, ellos están en una sola bici, ellos 2. Es una historia verídica, ocurre en un sitio muy distinto. Cuando nos la cuenta Aníbal, él era de Guaynabo, o sea, estaba en algún barrio en Guaynabo, y se van a recoger no sé qué, dejan la bici tirada y le pasa por encima un camión. Y entonces él se echa a llorar, el chofer del camión lo ve llorando, él le dice, no sé si le dijo que esa bicicleta se la había comprado su papá, y el chofer del camión se lo llevó a comprarle una bicicleta. Eso fue lo que pasó en la vida real.
Pero lo que él lo escribe un poco de otra manera, ¿no? Él lo escribe de otra manera. ¿Me permitís mostrar un pedacito? Y después el director lo conceptualizó de otra manera. ¿Me permitís mostrar un pedacito? A Claro. ver, para ver el trabajo de los muchachos. Vamos acá. Vale. Vamos para qué. Dale. Muy buen casting, ¿eh? Ujú. Nene. Esto lo tiró Chago Bennett, ¿no es cierto? Sí. Y mucho del documental también lo tiró Chago Bennett, todo el documental, excepto algunos cortos. ¿Qué tal, David? A recibir material de Chago Bennett. Pues muy bien, estupendo, ¿verdad? Así tanto igual como el sonido de este proyecto, pues. No me digas, yo no sé ni quién es, no sé por qué pienso que debe ser Margarita Ponte. Sí. Pues Margarita Ponte hizo el sonido. Lo que yo siempre digo que de las trillizas que ella tiene para poder estar en tantos lugares al mismo tiempo trabajando. Y para el casting me ayudó una de las actrices, Heida Salamán, consiguió a muchos de estos niños y a muchos de estos, sí. Ahí lo tenemos al muchachito. Claro, la historia que escribe Aníbal original ocurre en Guaynabo, pero se escogió por localización. Ari Maniel decidió, o sea, porque era más fácil y por lo lindo, ¿no? Hacerlo en la playa en Levittown. Entonces. Y en este momento. Uy. Que la vayan a buscar ¿a dónde? ¿Festivales? Bueno, ahora con lo que estamos viviendo, estábamos ahora mismo enviando a los festivales, pero muchos de los festivales se han pospuesto. O sea que estuvo el Philadelphia Latino Film Festival, sí lo seleccionó y decidió ir virtual y lo hicieron virtual, pero claro, es mucho más difícil. Claro. ¿Cuánta gente lo ve? ¿Lo estuviste en el cine con Caribbean Cinema? Estábamos empezando la 4ª semana cuando vino el cierre. Así que... ¿Y a la gente qué percepción tenías del público? Bueno, no conozco a todo el público, yo sé, pero la gente que sí, que se me acercaba, tuvimos una reunión con Edna, un grupo entero de jóvenes que están en una juvenil, que el profesor los llevó a ver el documental, pidió permiso y después quiso reunirse con nosotros en la Universidad de Puerto Rico, que nosotras dos nos reuniéramos con todos aquellos jóvenes que habían ido a ver el documental. Y eso fue muy lindo, ¿no? Que primero que ellos llevaran a todos estos jóvenes a verlo y después se quisieran reunir con nosotras. O sea, que hubo muchos momentos así. Historias importantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque sí, yo veo... David, ¿qué considera? Sí, no, ellas consiguieron pues unas historias muy distintas, ¿no? Y muy buenas dentro de la realidad de ellos. Como dijo Marel, ¿no? Muchos de los cortos que va a ver son recuerdos de infancia, ¿no? Entonces son cosas que les pasó de verdad.
En el corto, por ejemplo, que me tocó a mí dirigir, ¿verdad? Yo hablé con Joel, que era el autor, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de ir a la cárcel a Bayamón, presentarme con él personalmente, ¿no? Y decirle, mira, quizás por cuestión logística vamos a hacer algunos cambios, ¿no? De espacio más que todo, ¿no? Porque teníamos 2 días de rodaje. Para el corto mío, por ejemplo, eran 2 días de rodaje. ¿Cuál es el tuyo? El de... La Piedra Mágica. La Piedra Mágica. Sí. Y entonces, por ejemplo, hay unas partes, la primera parte del corto, pues ocurre en un río, ¿no? En una poza en un río que se llama Las Pailas, que queda en Luquillo, que era donde realmente el personaje, se crió. Se crió ahí, iba a jugar ahí de niño, ¿no? Entonces, ese lugar, que es de verdad donde él iba, ese lugar sí podemos filmar ahí. O sea, nosotros filmamos donde él de verdad jangueaba y todo eso, y se tiraba al río y todo, ¿no? Ya lo que ocurre ya en la ciudad residencial por cuestión logística, pues lo trasladamos a San Juan, ¿no? Pero un poco de síntesis también, ¿no? Para que pues quepa en pantalla y esas cosas. Pero básicamente pues eran pues recuerdos de ellos, ¿no? Sus recuerdos fatales, ¿no? De la infancia, ¿no? Tuvimos una presentación muy linda antes de terminar con David la edición, con los alumnos de Edna Benítez, que no son los que participaron en este documental, que son personas privadas de libertad de máxima seguridad. O sea, personas que tienen unas sentencias largas, que pasan la mayor parte de su día encerrados en una celda. Y nada, en su clase ese día ya trajo el documental para que ellos nos dieran, ¿no? Como un screening, para que ellos nos dieran sus comentarios, sugerencias, críticas. Y una de las cosas quizás que más me conmovió fue cuando dos o tres de ellos nos agradecieron que nosotros nos estuviéramos presentando esa monstruosidad de la cárcel que siempre se muestra, que no los estuviéramos presentando como los monstruos que aparecen siempre generalmente en el cine y en muchos sitios, sino que ellos vieron otro que los habíamos presentado tanto como seres humanos, como personas con una niñez, por ejemplo, quebrada en algún momento, que es como ocurre en todos los guiones, las historias aquí. Hay algo que hablamos con Marel, yo me acuerdo, y lo hablamos bastantes veces, ¿no? De este proyecto, que era que nosotros no queríamos que ningún experto saliera explicando la situación de ellos o las historias o interpretando, ¿verdad? Sino que solamente fueran las voces de ellos y sus historias, ¿no? Creo que eso lo teníamos bien claro al principio porque también nos definía pues, la cuestión formal, estética, ¿verdad? Cómo iba a correr y los problemas que tuvimos en el momento de editar también, ¿no? En qué momento nos trancamos, ¿no? Sí hubo cosas pues, que tuvimos que, luego de tener la mayoría de la edición, ¿no? Tuvimos que, bueno, Marel tuvo que salir a filmar algunas cosas adicionales, ya para incluirlas en el montaje, en lugares definidos del montaje. Transiciones. Necesitamos arreglar como unos puentes, exacto, unos diálogos que nos llevaran a este otro, como una cadena, ¿verdad? Pero siempre partiendo de esa estética, ¿no? Siempre partiendo de la premisa de que sean ellos que nos cuenten y juzgue usted, ¿no? ¿Les gusta o no les gusta? Y qué piensan del proyecto, ¿no? Así que nada, un poco eso fue una de las decisiones que tomamos, ¿no? Respecto a esto, ¿no? Excelente, excelente. Son historias que son necesarios contar y que la gente tome conciencia y para ver este tipo de realidades, ¿no? Capaz que lo lindo de esto que en documentales a veces, que también es interesante coger la historia, ¿no? Y bueno, uno sabe de la historia, pero esto es gente que viva, que están presos y que tienen una problemática que quien sabe de esta manera, por la historia, al ver el documental, vi cuántos de ellos cambiaron también. Y me parece que tiene mucho que ver con el trabajo que están haciendo ahí en la cárcel, ¿no? Para rehabilitarlos también. Que no hay, bueno, que ahí podríamos entrar, o sea, no hay mucha rehabilitación en la cárcel, por eso la lucha tan grande que ha dado Edna Benítez y otros todo el tiempo de llevar una educación universitaria a la cárcel. Porque ellos son, igual que el documental es un retrato de quiénes somos, ¿no? Y de la sociedad, ellos son un retrato de nuestra sociedad. Todos ellos. Porque ¿por qué llegan ahí? ¿Por qué son tantos? Y la mayoría de ellos arrestados cuando prácticamente todavía son niños. O sea, que son un retrato un poco de lo que nos está pasando. Y otra vez, lo que hicimos fue retratarlo, contarlo, darles el espacio. No me voy a poner a hacer análisis sociológicos, políticos, pero somos nosotros, son un retrato de nosotros. Claro, porque si no viene el famoso psicólogo que viene a dar la teoría de Freud, de lo que pasó cuando le sacaron la piedrita y no sé qué, pero muy bien, me gustó mucho la explicación que dio David en el sentido de
que mostraron, fueron el catalizador mostrando la realidad de lo que estaba pasando para que la gente lo supiera, no para andar analizándolos ni ponerlos en un microscopio para sacar una tesis sobre lo que le está pasando a ellos. Muy bien. Fue una decisión muy al principio de la propuesta, o sea, no vamos a tener otros entrevistados, no vamos a entrevistar profesores, no vamos a entrevistar trabajadores sociales, no, van a ser las voces de ellos y sus historias. Y punto. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esto está yendo a festivales, vamos a esperar qué pasa. Me imagino que después vamos a DVD. Bueno, no sé si existe el DVD todavía, ¿no es cierto? Nosotros con la tiendita en Ad-Hoc tenemos el DVD. Ahora están planificando unos movimientos, ¿no? A ver si lo podemos hacer streaming en algún momento. Streaming, miren la tiendita ahí. Hay muchos documentales de muchos de nuestros socios y también de otros documentales ahí en la tiendita y películas, así que la gente si quiere ver buen material, ya saben dónde buscarlo. Empezamos por David. Próximos proyectos, David, ¿qué viene por ahí? ¿O qué tienes entre manos? Entre manos de tus dedos de computadora. Pues estamos con Marel, bueno, algo que no lo vamos a decir todavía pero que ese proyecto está empezando. Pero, ¿no? Algo así. No, yo creo que ya lo podemos. Digo, ya podemos. Lo que pasa es que estamos empezando los primeros pasos, ¿verdad? Que ocurren con muchos proyectos, es hacer un pequeño teaser, hacer un pequeño trailer, hacer una pequeña presentación, algo que todavía no tenemos los elementos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede en un documental? Pues festivales que te piden, mira, danos una muestra visual, audiovisual, para seguir sometiendo y pedir fondos, ¿verdad? En este momento de la pandemia, pues hay proyectos que se han parado en diferentes etapas. Hay otros como este que estoy mencionando de Marel, ¿verdad? Que no voy a decir el nombre, pues aquí está Marel y nada, propiedad de Marel, ¿verdad? Después no me llama. Pero que nada, ese es uno, por ejemplo, ¿no? Que estamos pensando en hacer algo como una pequeña muestra, ¿no? Estamos muy al principio buscando fondos, hacer ese tipo haciendo preentrevistas, alargando la investigación. Estamos en esa etapa todavía, pero claro, íbamos a grabar preentrevistas el 18 de marzo. Qué linda fecha. Cerramos todo el 15, o sea, que bueno, así. Ok, un tema interesante. Vamos, si me dan un minutito y Marel, si me explicas cómo hace un documentalista lo que estás haciendo vos, tratando de buscar fondos y cuáles esos primeros trabajos que haces, esos trailers, esos teasers, ¿qué es lo que haces? Que no es fácil, o sea, para desarrollo no te lo piden, pero ahora que estamos empezando ya a pedir fondos de producción, muchos de los sitios donde uno pide fondos te piden un pequeño algo de lo que estás trabajando. Y ahora con esta pandemia, pues lo que hemos hecho es, logramos, con mucho protocolo y mucho cuidado y mucho trabajo, entrevistar a uno de los personajes principales. Okay. Y ahora pues toca darle forma a eso para hacer como, que David lo hará, un pequeño trailer de 1 o 2 minutos para incluirlos con la búsqueda de fondos. Y poco a poco esperar a ver cómo podemos filmar, porque tampoco se trata de arriesgarnos, o sea, no estamos viviendo nada así liviano, ni nada, hay que tomarlo muy en serio, así que... El mismo problema tenemos con las clases, ¿no, David? Los todos dando clases online. Es un compromiso. Yo de verdad a veces sueño y digo, si un día viene un papá a decirme algo, si el nene en una clase que vino y se contagió y que... Es un tema delicado que hay que tener conciencia. Sí, y escucharlos, ¿no? Porque válidamente, pues, las personas pues tienen sus miedos y sus precauciones también, ¿no? Así que en ese sentido, pues, hay que ser flexibles, ¿no? Muy bien. Hasta yo mismo, ¿no? También, ¿no? Yo también tengo que cuidarme, ¿no? Entonces, lo que hacen es pequeñas entrevistas para que el inversor o a quien uno va a someter, para entender, claro, antes uno presentaba como el guión, el concepto, la sinopsis, la premisa, pero ahora es como que es bueno mostrar como unas ciertas imágenes para que la gente entienda de qué va la cosa, ¿no? Pero fíjate, hay mucha comprensión también con lo que está pasando. Hice una de las propuestas que mandé hace poco, no teníamos nada grabado, sino un poco de material de apoyo de B-roll que se grabó en Barcelona, que obviamente no es solo B-roll, o sea que no era nada muy... y le escribí a las personas de
de donde estábamos solicitando, no recibí respuesta, ya era la fecha, lo mandé así, con ese B-roll, y recibo respuesta al otro día de la persona pidiéndome disculpas, no estamos, pero hiciste lo que tenías que hacer, entendemos lo de la pandemia, lo importante es que hayas mandado la solicitud, o sea que hay ciertos, pero de todas maneras uno quiere hacerlo bien, con un material que nos interese o que nos defina o que realmente explique de qué se trata el proyecto. Así que estamos... Qué interesante. A mí, Carlos Sayas, hablando, me dice, es un buen momento para filmar documentales. Y es verdad. Ficción es más complicado. Uno junta actores con las escenas, es un crew diferente. Me parece que entrevista, quién sabe, una persona con un micrófono, como que es un crew mucho más limitado o se puede hacer más limitado. Me parece que Carlos Sayas en un momento me parece que dio un lindo punto, como que podemos contraerlo más. Ficción es más complicado. Y por tradición, pues, generalmente los documentalistas siempre han contado con menos recursos económicos, ¿no? También. Que se traduce esto, pues, menos crew, ¿no? Menos gente, menos equipo, ¿no? Y han tenido en este país, pues, que hacer mucho trabajo, mucho esfuerzo para levantar los proyectos que han hecho, ¿no? Entonces, de por sí yo creo que el documentalista y las documentalistas tienen ya un entrenamiento del poco recurso, ¿no? Y creo que es más, como tú decías, ¿no? Es más, Pablo, es más fácil amoldarse un documental, salir a la calle ahora mismo, que una ficción, ¿no? Incluso en el aspecto de postproducción también, ¿no? O sea, yo he estado trabajando en este momento de pandemia pues, o me han entregado cosas online o me han entregado un disco, ¿verdad? Un disco, yo trabajo independiente y lo que hacemos es mostrarlo a nivel de edición, quizás en el documental uno tiene un poco más de independencia en cuanto a la post, ¿verdad? Quizás ya hay un momento en que tienes que entregarlo a otros, ¿verdad? A otros departamentos para terminar, pero todavía nos podemos trabajar de manera independiente, de manera remota, ¿verdad? En un documental más que, yo pienso, de una ficción, ¿no? Así es como yo me estoy moviendo estos últimos meses, ¿no? O sea, me entregan los discos, me entregan la data y después lo demás es remoto, ¿no? Qué bueno, tenemos suerte porque digamos que somos alguien que podemos seguir trabajando, ¿no? En postproducción y esas cositas. Sí, pero sigue siendo difícil porque no todas las personas, seguro. A lo mejor que quieres entrevistar lo que está pasando ahora la profesora Previdi con la clase de cine documental en Sagrado. O sea, como tú vas a mandar un crew de jóvenes, tiene que también acercarse a una persona que a lo mejor no quiere tener un crew metido en su casa. Claro. Por lo de la cuarentena. O sea, está complicado. Es complicado, hay que tomar... No, digo del lado de la de David, del postproducción, está ahí, mandame el disco duro. Es más, ponémelo en el buzón que yo lo agarro. Sí. De carro a carro, no de carro a carro. Dámelo. Sí, no me den los cables que yo los tengo, no te preocupes. Y decís, qué bueno que es David, no me quiero contagiar. Les quiero presentar a alguien que los quería saludar. ¿Puedo? Bueno. Hola, querida madre. Hola, David. ¿Cómo estás? Hola, Yaima. Muy bien, estaba en el backstage. Disfrutando de la conversación y bueno, me llamaron para que los saludara por esta increíble entrevista, por el trabajo que están haciendo y por la resiliencia de ustedes como documentalistas. Gracias, Yaima. No, y gracias a Doc, pero gracias por haberme invitado, ¿no? A ser parte de Conéctate con Adoc PR y la sorpresa después que me dieron que incluyeron a David en él. Lo teníamos ahí escondido a David y dijimos, ahí estamos. La sorpresa, sí, también estoy aquí para, pues como esto es un espacio público de Adoc, estoy aquí representando a Adoc, no a Yaima, aunque, ¿verdad? ¿Cómo me puedo dividir? Para dar, ¿verdad? Buenas noticias de que este programa va a continuar porque tenemos el apoyo de Sundance, que está apoyando a Adoc ahora con respuesta y reimagina, un proyecto que Sundance abrió solo por convocatorias y bueno, la Asociación de Documentalistas fue invitada a participar y entonces nos han dado este apoyo con el cual también vamos a crear un espacio de clases magistrales no solo para los miembros sino para el público en general. Y además vamos a hacer una especie de gira virtual, ¿verdad? Con documentales, así que
Mare, estás invitada a nuestra gira virtual. Ok, gracias. Para ver a las personas que no pudieron llegar al cine, que justo iban a ir en la 4ª semana, yo fui inteligente y fui rápido y pude disfrutar de Todos íbamos a ser Reyes en el cine, que definitivamente se disfruta diferente, se disfruta mejor el sonido de nuestra gran Margarita Ponte, la fotografía de Chago, el trabajo de todos. Y claro, yo fui al estreno, así es que también disfruté ese momento, que es un momento grandioso que muchos cineastas que iban a estrenar en este tiempo, ¿verdad? Pues no tuvieron ese momento de ese estreno con su gente, con sus personajes. Así. Son cosas que quedan en el recuerdo, ¿no? De nuestra profesión. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque ahora uno recuerda el estreno y claro, nos pudo haber pasado como a tanta gente ahora que no pueden disfrutar de estar con todo el mundo allí. Aquel montón de gente y tomando vino y todo el mundo y salte para allá y todo el mundo abrazándose y aquel montón de besos, pues ya eso es como que está en un recuerdo físico que casi ya pronto se va a olvidar también. Y después de tanto tiempo, porque ¿cuánto tiempo fue el proyecto desde que empezó y terminó? Yo hice la propuesta en el 2012. La contestaron en el 2013. No, y ahí grabamos en el 2015. Terminamos una primera versión y llegó María, que nos paró. La tengo marcada, la tengo guardada esa, porque fue 2 días justo antes de María que David y yo terminamos esa versión. Sí. Y entonces, pues, cuando pase esto, la retomamos. Esconder todo, esconder discos, esconder computadores. O sea, que editaron con gasolina, David. Sí. Sí, cuando ya se filmó lo último, fue, ¿verdad, Mare? Que metimos con un par de meses ya a finalizarlo, ¿no? Que fue la última etapa ya, con lo último que se filmó, ¿verdad? ¿Cómo no se va a disfrutar la premiere entonces después de tanto lucha y sacrificio y tiempo? Pero fíjate, yo creo que también, y todos los que estamos aquí, que somos documentalistas, Yaima sabe eso, que yo creo, uno quiere y está loco por terminar, pero yo creo que cuando uno le da el espacio así a los proyectos, crecen. Uno después los retoma de otra manera y ve otras cosas y van cambiando. Yo creo que a veces nos convienen esos descansitos sin darnos cuenta y funcionan. Así que... Sí, hay una cuestión que funciona en documental, ¿verdad? Que es cuando se puede, ¿verdad? Que es la cuestión de la distancia del tiempo. Distancia. ¿No? Alejarte, ¿no? Alejarte un tiempo, no necesariamente un fin de semana, ¿verdad? En este caso, pues con María sí hubo una para obligada, ¿no? E incluso yo me acuerdo que cuando íbamos a retomar el proyecto, tiempo después yo le decía a Mare, hay cosas que no me acuerdo, ¿no? Tengo que volverlo a ver para volver a hablar contigo y volver a discutir en qué nos quedamos y hacer un plan. ¿No te acuerdas? Vamos a hacer un plan, pero yo no me acordaba, ¿no? Sí. Yo tenía que chequear los crudos, ver qué cosas, en dónde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces yo creo que esa cuestión del distanciamiento, ¿no? Del tiempo, incluso físico también. Yo me separo de la computadora y veo cosas que no veía, ¿no? Exacto. Aunque te parezca una cosa que sería. Pero eso creo que un par de anteojos quizá. No, pero me refiero a cosas de un corte muy rápido, algo que no se fue. Lo había visto antes y de repente es una imagen que se te había olvidado y de repente... Con sonido, ¿no? No, cuando te ponen los anteojos, eso que ladraba era un perro. Qué bueno. Yaima, ¿cuál es el próximo? ¿Cuál viene? Jueves que viene. La semana que viene tenemos a Diego de la Tejera en una amena conversación. Estaremos conversando con él, sobre su trayectoria, que es grande, y sus nuevos proyectos que continúa también realizando, y sobre todo su libro de Sandino, que es un magnífico libro para estos momentos, así que no se pierdan la semana que viene nuestra entrevista de Conéctate con Adoc con Diego de la Tejera. Y bueno, nada, nos despedimos. Súper gracias. Nos despedimos. Súper gracias, David. Que los puede ver aquí las caras, por lo menos. Maestro ahí en la edición, gracias. Y productor Vara filmando también. Marel, súper gracias. Y otras gracias a la Fundación Flamboyán y el apoyo a las artes. Muy bien. Es verdad. Bueno, nada. Adiós, hasta la próxima. Gracias. Como no nos podemos seguir viendo, nos vemos el jueves que viene.
Ok. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Dale, gracias. Chao. Chao.